Y me dice Carlos, todos los domingos me dice, cabrón, que somos unos burros nosotros y que el bueno eres tú, cabrón, Se las cambiaba. Se las cambiaba. Entonces, eso me llevó a decir que los debía yo de dejar jugar con toda libertad. Les voy a dar la razón, no es grosería. Es que a la hora que están jugando los guerreros, yo estoy viendo a Vinicio en la televisión. Así es. Y sale el profesor Girafales y yo lo veo yo, hijo de la... Me retraté. Digo, cuando llegue yo a la escuela no va a faltar el nada más te faltaba el puro. Ya nomás, hijo de los alumnos tenían que... Y sabían que yo era enemigo de los apodos y todo. Todo, Jaime. Todo. El trabajo, la salud, las grandes satisfacciones, todas esas cosas. Todo está vertebrado en el béisbol. ¿Qué tal, amigos? Miren con quién me encuentro, con el profesor Carlos Castilla Márquez, tremendo pelotero, profesor, aunque nació en Zacatlán de las Manzanas, que ahorita nos va a contar su historia, es más oaxaqueño que los Chapulines, y nada más ni nada menos que pues es el papá de Vini Castilla, de Carlos y de Iliana. Profesor, muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad. Jaime, estás en tu casa y la afinidad que nos une, que es el béisbol, y la gran empatía que hemos desarrollado durante tantos años, considera que esta es tu casa. Gracias. Y tus amigos son mis amigos y todo, así es que tú dispón lo que tenemos que hacer, Jaime. Muchísimas gracias, profe. Pues a ver, cuéntanos, eres originario de Zacatlán de las Manzanas. Zacatlán de las Manzanas, Puebla, una ciudad, está precioso. Acaba de ganar, por cierto, el premio del mejor pueblo mágico ¿no? Sí. de allí. Ya dentro de 8 días están en la feria para hacerla en grande, la que toca. Y muy bonito Zacatlán. Y allí empecé béisbol y allí todo. Entonces, pues es mi tierra querida. Claro. ¿Cuántos hermanos tuviste, profe? Mis hermanas, tengo 5, fuimos 6. En la familia fuimos 6, yo soy el más chico. Y el que me metió al béisbol es el más grande. Él jugó pelota muy buena, no llegó a jugar profesional porque tenía un trabajo. Trabajaba en lo que es la compañía de luz, en Necaxa, en Nuevo Necaxa, y te paraban muy buenos equipos de béisbol, jugaban entonces les tocó jugar con la Arte Metálica en el distrito, ¿verdad? Pero él muy buen pelotero, muy tremendo pelotero él. Un poquito más alto que yo, más fuerte. Y muy dinámico, muy dinámico. Él fue él me llevaba 12 años, así que en cierto momento él vino a ser mi papá. Sí. Él es el que me llevaba para todos lados. Y yo cargaba la cal, el lazo, las almohadillas, los guantes. Cuando tocaba juego en Zacatlán, él era muy entusiasta, pero él es el que me inculcó el béisbol. Y eso es lo que te decía yo a mí, vertebrar mi vida así rapidísimo, Sí. en todo lo importante de mi vida, en mis 82 años, es el béisbol. Desde el principio, desde mi llegada a Oaxaca, que es lo que nos interesa, fue por el béisbol. Llegamos acá por el béisbol. Encontramos crecer, fue béisbol, amigos, béisbol, y la culminación con Vinicio. Claro. Tenía que ser así, es que es un deporte, una disciplina que a nosotros nos vertebró y nos formó y nos integró, como familia nos integró aún todavía más. Pero pues gracias a Dios, le doy gracias a Dios de que haya tenido la oportunidad de inculcarles a Carlos, a Vinicio y a Ileana, que salió buena beisbolista sí, también. ¿Cómo no? Eso, pero sí, en Zacatlán nacimos. Claro. ¿Y cómo es que llegas, profe, a Oaxaca? Mira, a Oaxaca llego yo porque cuando termino la normal, se estaban empezando a hacer los libros de texto gratuitos. Entonces, mi normal fue una escuela sede. Era Tenería, Orizaba, el Distrito y Puebla.
a donde estaban haciendo las pruebas para los libros de texto, donde está la muchacha, la mexicana Así aquella. como no, con la bandera. La bandera. Ujú. Entonces, cuando termina el año, nos manda el maestro Aguilera Dorantes, que era el oficial mayor de CEP, nos manda a Puebla la invitación de que podíamos escoger los que saliéramos regulares y con promedio arriba de 8 y comprometidos a titularse en un año, nos daba una beca para Tabasco, beca y doble sueldo. Tabasco, San Luis Potosí y las Islas Marías. Entonces yo tenía yo un primo hermano que había trabajado en las Islas Marías y yo me quería ir a las Islas Marías porque tu trabajo te lo tomaban doble. Allá. Ajá, por estar en las Islas Marías, Sí, sí, sí. doble salario, dobles vacaciones, todo te lo hacían doble y te garantizaban que cuando salieras de escuela de allá, te ubicaban donde tú quisieras. Entonces yo reunía yo las cosas, pero tenía yo un detén allí, tenía yo la primera novia y compañera mía Sí, sí. de allí. Entonces, Te lo hubieras llevado. no, ella se fue a Tehuacán porque su tío era el director del centro escolar. Entonces, cuando yo veo que el tren pasa por Tehuacán y para Oaxaca, pero la llegada a Oaxaca se debe al padre Balaguer porque él pasó 5 años en Cuba, pero todavía con Castro. Ujú. Entonces, en 1960 los corre Castro y él cae en Puebla, en el Pereira. No sé si has oído hablar del Carlos Pereira. No. Pues es el papá del Carlos Gracida. Okay. Entonces, no podían abrir el Carlos Gracida, ya tenía 2 años, de hecho, el edificio viejo. Y el inspector era el jefe de los masones acá. Entonces, no les daba maestros para... Ujú. Entonces, va a mi normal y nos ofrece casa, comida y más salario si nos veníamos a Oaxaca. A Oaxaca. Entonces, y yo cuando veo, hijo, doble salario, doble acá, y la novia en Tehuacán, pasa por ahí el tren. Estaba cerquita. No me vaya hacia yo estación. Esa es la real llegada de cuando yo llego en 1962, 2 de febrero de 1961 llegamos a inaugurar el Carlos García. ¿Sí? Nos tocó a nosotros A inaugurarlo a también. inaugurarlo, sí. No estaba ahí. Y él, catalán, pero él quedó enamorado del béisbol, pero con Castro todavía, Ujú. porque Castro los corre en 1960 y es donde hace la desbandada de todos los curas y ellos llegan acá. Y por eso nacen las ligas infantiles de béisbol acá con el padre Arcuz. La Liga Oaxaqueña de Béisbol. Pero esa es de y tenía yo un equipo en la normal de mis compañeros, de que un maestro de educación física, como hoy en todos lados, egoísta, no nos quiso meter a nosotros, o sea, jugadores, jugábamos bien, pero la normal tenía su equipo. Y un día que nos enfrentamos y que les damos su repasada, nos agarró, en vez de decir, véngase a engrosar el equipo, no, nos boicoteó. Pero eso no sirvió, porque nos conocieron más, nos decían, allá la normal le dicen los nahuales, los nahuales, no, esos pinches nahuales están bien en acá. Y entonces nos empiezan a reconocer. Entonces conmigo de allá se vinieron 7 de Puebla para el Carlos, y todos al béisbol. Así es mi llegada. A Oaxaca. Pero no te estableces, ¿regresas a Puebla? No, ¿Cómo conoces a tu esposa? No, porque regresaba yo cada 15 días a Zacatlán. Entonces me iba yo viernes cuando el ADO de allá costaba 33 pesos. Imagínate. O sea, llegaba yo a Zacatlán a las 10 de la mañana y me regresaba yo domingo a las 10 de la noche. Pero entonces ya era yo novio ya de mi esposa. Entonces esa era la idea. Yo ya no regresé a Zacatlán. O sea, ya nomás de vacaciones teníamos que hacer, y ya nos casamos en 64. ¿Qué le dijiste? Nos vamos a Oaxaca, ¿te vas o sí. te quedas? Decía, pero los temblores, cabrón, les había tocado los temblores de ahora, entonces no viene. Cabrón. Sí, no, ahora ha temblado más seguido que en Oaxaca. Se adelantó septiembre. Sí, pues, se adelantó. Pero, y su familia de ella,
muy beisbolista, muy deportista. Su papá le encantaba el box, le encantaba el béisbol, le encantaba todo. Así que el noviazgo fue fácil, digamos, fue fácil. Había algo en común, que era el Sí, deporte. y los hermanos, aunque no, uno de ellos sí destacó muy bien. El más grande destacó, que yo me acuerdo, fue el mejor catcher que yo conocí en Zacatlán. Muy bueno, muy bueno. Era se ufanaba estaba en la Liga de Mayores, había dos tremendos catchers que todo el mundo seguía, a Ray Campanella y a Yogi Berra. Y el mago Septién decía, son los pocos catchers que pueden tirar, cabrón, hincados a la segunda base. Y mi cuñado lo hacía. Él era el béisbol. Entonces ya, y nos casamos en 64. Y beisbolista, se tuvo que hacer beisbolista ella. Pues sí, cómo no. Porque ahí venían los chamacos, ya los tres. Y los domingos, y solitos, porque llegamos aquí con una mano adelante y otra atrás. Exacto. Entonces, sábado, el domingo, pues yo me llevaba yo a los chamacos y ella tenía que hacer las cosas de la casa. Pero todo muy bien, gracias al partido, que el béisbol vertebró nuestra vida, de toda la familia. Y es que pues llegaron de Puebla y no tenían familiares acá. No, nada, ni amigos, ni conocidos, nada. A mí me decían de Monte Albán, me hablaban de Monte Albán, así que ya sabían. Y de los temblores, ya hablaban en aquel tiempo de los temblores. No te vayas a meter al túnel, me acuerdo que me decían, no te vayas a meter al túnel de Monte Albán, porque si tiembla, allí te quedas. Y que me meto un día y el miedo, mi cinturón se atoró en una saliente, en una piedra que estaba saliente, puta, me respanté. Y a la mitad del camino, y los que iban adelante de mí ya estaban saliendo de chingado, ya no me podía mover. Y gritar, ¿para qué? Hasta que entre la revolú me di cuenta que era el cinturón que estaba atorado en el... Y me acordé, pendejos, y me dijeron que no me metiera yo aquí. Pero muy bien, gracias a Dios. Todo nos sirvió, todo. Y encontré los catalanes, los directores de la escuela fueron, pues, nos sacábamos, imagínate, todos teníamos 18. Yo bueno, había otro un poquitito más chico que yo, pero tenía 19, 20 años los que llegamos acá, entonces ellos nos acabaron de forma. Como maestros, nos enseñaron mucho. Y como vivíamos allá, pues éramos como sus alumnos también. Claro. Entonces yo pasé en el Carlos Gracida, yo pasé en 4 años completitos como interno. Y bebíamos todo lo que tenían ellos muy, pues, como catalanes que eran drásticos, pero buenos patrones. Claro. Oye, ¿aquí empiezas a jugar béisbol también? Jardinero central, tremendo brazo. Yo empiezo a jugar, te voy a decir, los sábados teníamos que sacar nosotros a los internos, o al peluquero, o llevarlos a algún lado. Y estaban los hijos de don Víctor Graf, que era el director de AAA. Y entonces, entre ellos estaban sus hijos. Entonces, un día me tocó llevar a mí a los chamacos aquí, allá en el parque de AAA. Entonces llega una pelota así de que estaban jugando béisbol por otro lado, y la regreso de aire igualito. Cabrón, a los 20 minutos, cabrón. Oye, cabrón, qué chingado. Dos fotos para el equipo. ¿Qué chingado? A ver, ¿cómo tiraste la bola, güey? Ya había yo jugado béisbol. Allá en Zacatlán ya había yo jugado béisbol. Entonces me invita Manuel Acevedo y Herminio Acevedo, que tenían un equipo de segunda. Porque imposible integrar a Universidad de Primera Fuerza, si estaba tremendo ese pinche equipo. Entonces empiezo a jugar yo con los Acevedo. Allí estaba uno que fue tu gerente general de noticias. Gildardo Martínez. No, su sobrino. Luis Lagunas Aragón. Luis Lagunas, que bueno. Sí, Edgar. Bueno, el último, Lagunas. Dagoberto Lagunas. Dagoberto jugaba con Universidad de Primera Fuerza. Entonces me invitan a mí a entrenar acababa de llegar marzo, se acababa de ir Mahoma. Entonces me dejan allí cascarear un poco y allí me meten a Primera Fuerza. Pero, o sea, mi primer equipo se dio por la pelota aquella de AAA que la regresé de elevadota. Juego con los Acevedo y de allí, que era universidad también,
Entonces de ahí ya me brinca. Y allí dilaté 17 años con la universidad. Es que jugabas de jardinero central. No, ¿De qué jugabas? no, yo jugaba right field porque el central era Iturribarría y el de fielder era Manuel Acevedo. Tremendos los dos, tremendos fielders. Entonces yo era el right fielder. Y ya a los pocos años, cuando Jorge se fue a hacer su internado, entonces a mí ya me pasaron al centro. Pinche hormiguero, soñaba yo el cabrón hormiguero. ¿Algún día viste el hormiguero del center Sí, fielder? ahí en el estadio Eduardo Vasconcelos, Ajá. Hoy Casa de los Guerreros de Oaxaca, pero esa era la casa del béisbol de los oaxaqueños. Sí, pues, sí, ¿no? sí. No, había pinche hormiguero que la madre. Te dilatabas tanto por ahí, cabrón, salías rascante la chingada. Pues siempre había un montonal de... Y así acabé. Tuvimos 12 campeonatos y nuestros grandes se acababan de ir de los que hablaban. Yo ya no me tocó jugar con ellos. Montajes, AAA, Studebaker, hablaban de lo que habían sido ellos grandes. Y entonces los grandes, cuando yo empiezo a jugar con universidad, los grandes son Montajes, Ejutla. Ejutla siempre. Tremendos equipos paraban en Ejutla. Sí, cómo no. y cuando llega el ingeniero Santillán, se vuelve un tremendo equipo San José. Entonces eran siempre, las finales tenían que ser entre esos tres. Ignacio Santillana, ¿no? Nacho Santillán era el director de la fábrica de San José. Entonces ellos traían a los Perea. Yo los conocí. A Pancho y a Memo Perea. No, al último. Roberto era el flaco. Y el último que se murió. No, eso sí no sé. Bueno, Yo porque conozco al Memo. No, Memo era el primera base. No, ¿cómo se llama? Pancho Perea. Pancho Perea. Ellos los traía a pichar y Montajes traía a Juan Zubi. Y a veces Ejutla traía al Toche Peláez. Hablaban de que había sido un tremendo pitcher acá. Sí. Yo lo conocí 2 veces. Pero el coco para nosotros era el Istmo. Con ese cabrón sur, ese pinche Porfirio, no me acuerdo qué se llama. Cabrón pichaba sábado y domingo. Y eran juegazos, chingados, contra... Pues era Ejutla. Y después se armó muy bien Caminos. Nos tocó muy bien. No, tremenda pelota. Por eso decíamos, ¿por qué en el Istmo se jugaba mejor béisbol que acá? Sí. Pues porque todos los alrededores de Cruz Azul tenían una liga muy fuerte. Sí, muy fuerte, tremendos. Y nos tocaron grandes pitchers acá. Y ese Porfirio, había otro, ¿cómo se llamaba? El zurdo Palacios, ese tú lo has de haber conocido todavía. Ese fue con nosotros allá y lloraba porque se lo querían llevar a unos panamericanos y no se quiso ir. Ponchó a 14, cabrón, seguiditos, así, chingado, intervalo de 1 2. Y se lo querían llevar y no, y lloraba, el cabrón se puso ¿y por qué no te quieres ir? No, es que tengo 4 vacas y no van a hacer... nomás, es una buena anécdota. No, tenía que pichar el otro día, estaba Pollón, teníamos tremendo picheo. El zurdo Palacios, Pollón y Pancho Perea para jugar. Sí. Le fuimos a ganar a Mérida, le ganamos al Distrito Federal para ir a los nacionales magisteriales. Y el Pollón se ponía pedo y empezaba puro zapoteco, y cantaba el feo, y cantaba bien el cabrón, ¿sabe? Pero el zurdo no se dejaba, lo tuvieron que enredar en las cobijas del hotel, y llegó Fernando, y encima de las cobijas lo inyectó para ponerlo bien. Tremendos jugadores yo conocí en el Istmo, tremendos. Sí, así es. Yo alcancé todavía a ver jugar allá a Rolando Camarero y muchos cubanos ya grandes, pero que estaban en el parque muy bonito, el de Cruz Azul. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Allí destacamos y salíamos campeones. Digo, un día don Carlos Cabero me decía que habían sido 17 campeonatos que él le tocó, o sea, eran 2 al año. Y nosotros fuimos, o sea, a mí me tocó 12 continuos. Sí, sí. Y, que les ganara. Porque yo le reclamaba a don Carlos, porque don Carlos estaban de moda los Spice Colmenero.
y solamente los usaba el Güero Gallegos, Lucas y los Iturribarría. Zapatos muy bonitos, muy bien hechos, ¿no? Y resulta, cabrón, que los Iturribarría siempre, cabrón, traían esos zapatos. Y don Carlos no, dice, no, pues eran los meros, chingate. Y a nosotros nos daba, sí nos daba los Spice, sí nos daba, pero los fin, los guantes Rowling eran para Antonio y para Fernando. Y un tipazo, don Carlos Cabero, un tipazo. Nos trataba muy bien. Y Marzo fue nuestro entrenador un buen tiempo. Buen pelotero y buen manager, Marzo. Oye, ¿y representaste también a Oaxaca en algunos torneos nacionales? Sí, a mí me tocó ir a 2 nacionales, uno a Guanajuato y uno que jugamos en el 10, más los 3 pues para mí la mejor selección, digamos, sin ser egoísta, la mejor selección que yo vi, que yo jugué representando a Oaxaca, fue la magisterial. Nomás imagínate quiénes estaban. Estaba Genaro Camarero y el Perla de catchers, y alternaban la primera base. Segundo, de la Cruz. El short, uno del Istmo. La tercera, uno del Istmo. Y atrás en los fielders Iturribarría, yo y un chamaco que bateaba como diablo, ya me acuerdo. Pues fuimos a ganarle al campeón nacional de béisbol en el Parque del Politécnico. Y de ahí fuimos al Nacional de Guanajuato. en Guanajuato que tenían un uniforme amarillo? ¿Nosotros? ¿O qué color era? No, nuestro uniforme era blanco y decía Excelsior, porque ese uniforme ya lo tenía la selección de México, porque era el equipo de longitud, era el de la sección 10, y llegamos y que le damos un chinga. Ay, y nos tuvieron que dar los uniformes y medio arreglarlos, pero no les pudimos quitar. Muy bonito el uniforme, pero sí Excelsior. Muy bonito. Mis compañeros de ese equipo, de esa selección, de los que me acuerdo, Raúl Escamilla jugó en el tubo nacional muy, muy bueno, muy bueno. Y Turribarría, no, todo era, la mayor parte era de universidad, había muy, muy, muy buenos peloteros. Luego el África. El África todavía me tocó jugar con él. De aquí a África se lo llevan para los Tigres. Él jugó, yo todavía jugué con África 2 años. Tremenda llave de doble play, se hacían contra Totro Mala. El notario, ¿no? ¿También era notario? No. ¿Quintato? Sí, ¿no? sí. Él era shortstop. El shortstop y África jugaba la segunda base. Ese es el primer ambidiestro que yo conocí en mi vida. Como se va a los dos lados, se va. Oye, profe, ¿y te acompañaban Vini y Carlos? ¿Te acompañaban al base? Sí, como no. Desde chiquitos, ellos, yo te puedo decir que a los 5 o 6 años ya iban conmigo los domingos al béisbol. Y ellos aprendieron más a rodar la pelota que a rodar los carritos. Sí, pues sí. Sí, nos poníamos ya vivíamos en 5 de mayo, casi para donde fue Sears. Sí, como no, el edificio de Sears. Para acá tantito. Y me acuerdo que jugábamos con las pelotas de béisbol abajo de la mesa de la cocina, a rodar la pelota. Sí, siempre les gustó mucho el béisbol. Y crecieron con el gusto de hacer, pero siempre, domingo sin béisbol, no, hasta la fecha. Carlos, cabrón, Carlos sufre los domingos que no tiene béisbol. Le digo, cabrón, pero si ya no juegas, no, pero me voy, que mi equipo y que el manager y que la gestión, el otro día pichó, cabrón, y al otro día no se podía levantarse, estuvo 2 días en cama, cabrón. Es que pichó 8 entradas, Carlos, ese día porque no había más, se los echó y ganó, Pero no podía moverse. Su mamá les habla temprano a Ileana y él. Decían, mira, no puedo mover, cabrón, ni los dedos. Y ya me pusieron agua de ceniza, ya me pusieron eso, el otro. Me duele todo, cabrón. Tiene que estar bueno, cabrón. Pero así es él. Y ya ni te cuento, por ejemplo, cuando íbamos a Puebla a ver a los Pericos. Cabrón, cuando íbamos llegando, tenía la autopista de Puebla, tendría que 6, 7 años que lo habían terminado. Se bajaban en la autopista
Pues ves que estaba el parque en Zaragoza todavía. En el anterior. Está el Zaragoza aquí y aquí está la autopista. Pues se bajaban en la autopista a correr para llegar más temprano y chiquitillos, ya tendrían 10, 12 años para ver. Nos tocó tremendos equipos, entre anécdotas con Paquín Estrada los días, platicaba con ellos de chiquitillos, cómo se los encontraba. Sí, una gran pasión con ellos, conmigo en el béisbol. Y precisamente yo soñaba con jugar béisbol con ellos. Porque yo me tuve que retirar por ellos. Porque yo había sido tan feliz en el béisbol que no les quería yo heredar compromisos. Había uno de esos que limpian las pieles de los toros ahí en Jalatlaco. De los curtidores. De los curtidores, que se meten a las pozas y a dar la cuestión. Amigo de nosotros. Y un día agarré pleitos, agarré pleitos. Yo había jugado a las 9 en el principal y ellos estaban en el A con el doctor Corres. Y salgo del parque y me dice el cabrón, todavía pedo el domingo. No, tú presumes, cabrón, de que juegas muy bien. No, los que juegan bien son, cabrón, tus hijos. Tú eres burro, cabrón, en comparación de estas cosas. Y él, sí, pero ahí iba yo a ver a Carlos Javinicio, que estaban con el doctor Corres, y llega este cabrón otra vez, y me dice Carlos, todos los domingos me dice, cabrón, que somos unos burros nosotros, y que el bueno eres tú, cabrón, se las cambiaba. Se las cambiaba. Entonces, eso me llevó a decir que los debía yo de dejar jugar con toda libertad y disfrutar el béisbol, lo que había sido para mí. Yo me bronqué muy fuerte con un día que el cura, en paz descanse. ¿El cura Vargas? El cura Vargas le metió los Spies a Concha en la primera base. Y yo estaba viendo el juego. Jugaba, esa vez había venido Chito Ríos con los músicos. Con Gabriel Martínez. Con Gabriel, y estaban jugando contra Universidad. Era con el equipo que tenía Lucas. Que será Centro Fierrero. Debe de haber sido eso, estaba Concha, y entonces Concha llega a primera base y estaba abriendo, ves cómo era Concha, ¿no? Y entonces el cura le reviran, y yo estaba en la tribuna, y veo cómo con su pie busca, porque se tiró de barriga Concha, y le buscaba para pisarlo, y desde arriba que le grita, no seas hijo, y muy cuate mío, Enrique. No, oye, profe, ¿pero por qué? Si yo lo estoy buscando. No, es cierto. Y vete a saber, a lo mejor sí, pero era la pasión era lo que tú lo viste. Estábamos viendo. Y entonces ahí es a donde yo opté por dejar de jugar. Pude haber jugado todavía otros 2, 3 años en primera. Ya no, todavía bateaba yo, corría yo bien. Pero ya no. Y no me gustó ir a jugar a segunda. Para entonces, pues agarré mi bicicleta. Le empecé a dar a la bicicleta, estaba yo llegando, ¿qué? 50, ¿y qué tenía yo? Como 53, 54 años. Pero sí, seguía siendo mi pasión el béisbol. Siempre es. Sí, y me decían que, al PID y a mí nos tocó la remodelación del parque. Así es. Y entonces un día me reclamaban, y mira que nos costó, nos costó que desbarataran, porque no le desbarataron una parte, no sé si te acuerdas, del right field, había unos pinitos. Sí, cómo no. Y tenía 280 y tantos pies. Y el Neme no quiso hacerlo más grande, ni hacerle un dugout a Deodoro, que era el dueño, cabrón, del equipo. Y llegamos nosotros y que le decimos del Pidio y yo a los ingenieros, no, ya habían cortado los pinos. Correr, siquiera que tuviera 100 metros, para los 300 que pedían, porque vinieron de México a trazar el parque. Sí, porque lo certifican, pues. Sí, si no podía ser. Y era discusión me decían, chica, a ti te tocó, a mí me tocó firmar el traslado de Valenzuela, era yo el gerente de Guerreros. Así es, me acuerdo que cuando llegó Guerreros y Fernando Valenzuela venía en el paquete de Jalisco, peloteros. De Jalisco, ajá. Exacto. Y entonces a mí me tocó firmar por un rentería, primero por un rentería,
y después el traslado por, ¿cómo se llama? El tercera base del México, que se murió, que fue manager Nelson Barrera. de Nelson Barrera. Esos 2 traslados me tocaron a mí. Pero me decían, pero ¿cómo chingados? De ti, que ese parque, ahí jugaste, y nunca te vemos viendo al equipo. Y les digo, les voy a dar la razón, no es grosería. Es que a la hora que están jugando los guerreros, yo estoy viendo a Vinicio en la televisión. Que está fuera. Así es. Entonces imagínate cómo voy a dejar de ver y nos habían comprado una parabólica, hijo de la mayor, que tapaba esto. Se manejaba con pastilla. Y había días en que la pastilla esa nos costaba 180 pesos. Nos servía para una semana, por decir. Pero había ocasiones, cabrón, que la metías y cuando la sacabas, ya se borraba. Ya no los veíamos, entonces había que aprovechar mucho el béisbol de la transmisión que estaba, pero digo, grandísima la parabólica porque estaban esas cosas. Claro. Y seguía siendo béisbol el tema fundamental. Claro. Oye, profe, Vinicio y Carlos, bueno, empiezan a crecer, empiezan a jugar, empiezan a destacar en sus equipos. Los dos ahí van pues de la mano. Los 2 hermanos, tú veías que tenían madera. Sí, tenían. Se notaba la diferencia porque Carlos es más grande. Carlos corría mucho mejor. Carlos tenía más fuerza, bateaba más. Duro, ¿no? Bateaba, sí, pero no, o sea, hasta los 15, 16 años, Carlos no se daba, o sea, no le pegaba tan fuerte, estaba creciendo. Y se notaba la diferencia con Vinicio porque, tío, le lleva 2 años. Y con Fito platicaba yo eso. Carlos hubiera sido un excelente pelotero de Liga Mexicana. O sea, sin tener la suerte que tuvo Vinicio. Claro. Porque Vinicio no solamente fueron sus facultades, fue el destino y Dios que lo ayudó para encontrar a las personas idóneas que lo fueron, Así es. Que lo fueron llevando y llegaba a donde hacía falta. Sí, es lo que algunas veces platicábamos, ¿no? Que todo se fue dando, las estrellas se alinearon para que Vinicio estuviera en el lugar indicado, porque subió como la espuma, triunfó como muy pocos lo pueden lograr, ¿no? O sea, estaba destinado desde que nació para ser pelotero profesional. Y me decían, bueno, y ustedes no han cambiado, cabrón, sigan viviendo allá en Infonavit y la chica. Y yo, bueno, pero yo he de cambiar, cabrón, si él, que es la estrella, él no cambia, él sigue siendo igual, entonces yo, ¿por qué chingados vamos a cambiar nosotros Pero sin embargo, pues hubo mucha gente que no perdonaba. Sería por envidia. Pero sí, tiraban mucho. Y hacían referencia mucho a que Carlos hubiera podido crecer, pero a Carlos, aparte de que, o sea, en su mera, por ejemplo, la ida a Cuba, fue una apoteótica esa ida de Cuba. Llega el mayor, el teniente coronel, Alonso Pérez. Alonso Pérez, cuando viene y pierde con Oaxaca acá, cuando Max Max Vázquez que les gana. Entonces cuando van y hacen el juego y Vinicio allá da sus 2 primeros jonrones que se sabe, en el 18 de marzo que la puso arriba entonces de allí me habla a mí el mayor y me dice, se va el equipo de México, pero necesitamos un shortstop y necesitamos 2 pitchers. Y venían a jugar acá. Y dice, pero Vinicio ya está. Y habían agarrado a los pitchers de Garza, no sé si te acuerdas de los hermanos Garza. Los que venían con la afición. Ajá, exactamente. Entonces, Vinicio ya estaba de hecho. Le digo, ¿yo qué hago, cabrón, con el otro? y le digo, oye, no puede ser eso, cabrón, acá, si los 2 están en el mismo nivel. Y me decía, pero es que en outfielders, cabrón, no necesito. Ya los tenemos ocupados. Pues. Pero el juego del domingo, yo con esa duda, decía, bueno, ¿qué hago? Le digo, mayor, yo pago el gasto del viaje, pero no deje usted a Carlos, porque para mí va a ser terrible. Dice, mira, si Carlos tiene un par de juegos buenos ahora, me lo llevo. Y ese día Carlos dio jonrón, hizo 2 tiros tremendos y se fue encima de la barda para agarrar un batazo. Y se lo llevaron. Sí, claro.
Y la verdad, entonces ya cuando nos platicaban de la famosa anécdota que platicaba Tommy Morales de pisó, sí pisó, no pisó, sí pisó. Que fue jonrón, pero triple, pero no había pisado la primera. Y era para ganar el primer partido que iban a tener allá. Entonces sí fue muy bonita esa gran relación de que habíamos con los hijos, ¿no? Porque Claro. pues eran, y para mí, la verdad sí fue problema eso, ya. Vinicio hasta la fecha tiene la marca de un pelotazo, ¿eh? De un pelotazo que le metieron en Holguín, me acuerdo, lo platicaba él. Allá en Cuba. En Cuba sí jugaron 31 partidos. Y cuando guardo unas tremendas notas de la afición, el Chivirrio Sí, cómo no. Chivirrio tiene no sé si conoce, pero eso creo que lo escribió en Noticias. Bueno, escribía el Chivirrio que estaba ahí en 12 Conexiones también. Tiene unas crónicas y narra por ahí, escribe la gran pichada de Max. Entre esas cosas decía que a Max no se le ha hecho... Así es. No se le ha reconocido haberle ganado a la afición, y era para sacarlo en hombros y pasearlo por todo Oaxaca, llegar a mi Max. Así es. Oye, profe, hemos platicado con Carlos de cuando eliminaron al equipo de la Universitaria, Iván Vasconcelos, y bueno, se reunieron por ahí el Tigre Sigüenza, el profe Elpidio, el profe de la Cruz, que eran los que encabezaban ese equipo, que fueron a tocarte. A ver, cuéntame tú esa anécdota de esa historia. La división de la Liga Universitaria, y pues ellos querían mucho a su escuela, ¿no? De esas cosas, pero les ganan. Y entonces pues, ha de haber sido, ¿qué será? Las 11 de la noche, cuando tocan, y Elpidio lo conocía yo por el magisterio, y me dice, venimos acá a ver si queremos, ya lo platicamos mucho, pero nomás querían a Vinicio. Sí. Necesitamos que, ellos estaban enojadísimos o que les habían ganado y no querían. Queremos saber si le das permiso a Vinicio de que se vaya con el equipo de Oaxaca. Pero estamos pensando que los dos. Digo, bueno, pues ahora habrá que preguntarle si quieren. Y cabrón, me estaban oyendo, estaban atrás de la puerta. ¡Sí queremos ir! ¡Sí queremos ir! Salían, pero al haber sido a medianoche cuando se fueron a la selección de la Vasconcelos, de la Vasconcelos para jugar. Entonces, no, te digo, emociones tuvimos a la grande, y siempre yo conté con la amistad y el de don Pablito, Nemorio, Elpidio, de la Cruz no tanto, pero sí apoyaba, tenía que ser, pero hasta la vez, y Carlos los recuerda con mucho cariño, los recuerda mucho. Y cuando fueron esos partidos donde empieza la Liga Vasconcelos, pues también a escribir su historia ahí con grandes peloteros que pues tiene Oaxaca, como pues el Lalo Toral, que en paz descanse, que estaba Pepe Sánchez, el doctor Castillo, Hugo Toledo, el Burundanga y todos esos. ¿Ibas al estadio? Sí, bueno, yo todavía jugué, a mí me tocó todavía jugar con ellos. Los últimos años yo todavía jugué con ellos, con Nayarit, con el Gillo famoso, tremendo pelotero ese muchacho, Burundanga, Lalo, esa generación que salió muy buena. De béisbol, ya que ya no íbamos o sea, ya no salíamos nosotros a la selección, ya éramos viejos para ir allá, pero sí iba yo. Sí. Pero ibas en ese torneo PRI 85, ibas al estadio a ver a Carlos y a la selección. Sí, como no, esos juegos del PRI teníamos que ir a fuerza, y se llenaba el parque, ¿no? a todo dar. Y no podíamos ir a México, pero cuando nos platicaban a nosotros lo que habían hecho, sobre todo le decían, Elpidio platicaba mucho, te la haber platicado aquella cosa que cuando Vinicio pasa y le da jonrón. Sí, fue una... Y pues dice, esa fue una zurrada. Pues, Vinicio pesaba 65 kilos. Y la pone arriba de el parque es chiquito, el 18 de marzo es chico. ¿Qué te voy a decir? Un poquito más... Sí, un poco más grande que el Colosio, pero más por ese tipo. Pero las barras como la de Boston.
El monstruo verde. El monstruo muy alta la edad, y entonces Vinicius da ese jonrón. Eso no lo vi yo, eso me lo platicaba él. Sí, así es, eso lo platicaba Eso, el profe Elpidio. a mí Elpidio platicaba, y entonces cuando Vinicius va por tercera base, uno de la afición de, hinchi chamaco, te zurraste, cabrón. Digo, y viene al otro turno y palo, cabrón, hasta por allá. Esa es la razón, porque se los llevan a Cuba. Esa, y ahí, eso lo platicaba Jack Pierce. Entonces dice, no, a nosotros nos llegaron reportes de que había 3 peloteros que estaban en Oaxaca, en México. Estaba Gerardo Cantú, un catcher grandototote, Armando Reynoso y Vinicio. Y los 3 se fueron para Bravos, o sea que ya desde entonces los empezaron a seguir. A mí me tocó el reclamo que le hacía Vinicio a May Brito, porque un día le habla Ramón Arano, le habla a Vinicio, vente a San Luis Potosí porque va a venir May Brito, va a hacer un tryout en San Luis Potosí, a ver si nos vamos. Y ahí vamos a juntar centavos, cabrón, para mandar a Vinicio porque era el compañero de Ramoncito. Sí, sí. Y May Brito dice, no, si corrieras un poco mejor, sí te hubiera yo firmado, pero no, nada. Y le decía, pues ya ves, cabrón, ahí te falló el ojo, cabrón, te hubieras seguido con la fama del zurdo Valenzuela. Así es. Pero sí, así era la cuestión en aquel tiempo. Había como que había personas, siento yo, de poder que estaban frente al béisbol. O sea, querían ayudar, querían hacer algo. Querían hacer algo por el béisbol. Pues los domingos el Parque del Vasconcelos no se llenaba todas las tribunas, pero sí iban a ver la gente, ¿no? Sí iban a ver a los equipos grandes que estaban acá. Claro. Por eso ese estadio. Alguien me preguntaba que si lo van a tirar. No, lo van a ampliar, pero el home lo van a poner en otra dirección. Ajá, pero van a mantener las gradas. La estructura, Sí, del central y eso van a mantener. ¿El home lo irán a poner en el B o...? Por donde está el B más o menos, por cuestiones los árboles. Del sol. Del sol. Del sol, porque cuando son sábados en las tardes, sí, tercera base ya les queda de frente. Entonces lo van a poner en otra dirección, lo van a reubicar, digamos. Sí, porque es un edificio muy bien hecho. Sí, no, y además pues tiene historia. Pero que sí tiene. No, hombre, yo presumía que fue el primer estadio chingón que me bañé con agua caliente, cabrón. Sí, teníamos, pues don Carlos Carlos Cabrera nos tenía muy bien. Teníamos nuestros ganchos, teníamos nuestros uniformes ahí limpiecitos. Don Porfi y el viejito Don Chico se encargaban de tener, y agua caliente. Pues ahí está. Oye, profe, pues como profesor estricto siempre, ¿no? En casa, ¿cómo eras con Vini, con Carlos, con Liliana? ¿Cómo era el profe Castilla, que se ve muy serio? Pues fíjate, duro, pero no injusto. Y educarlos, por ejemplo, a mis hijos les tocó todavía el cincho y todavía les tocó, pero no tanto porque fuera uno muy malo, sino porque así te habían educado a ti. Así es. O sea, tú traías eso. Era el psicólogo de esa época. Así, pero, y muy estricto para el béisbol. O sea, para mí, eso sí se los inculqué. Ustedes en el béisbol tienen que ser honrados, tienen que hacer todo lo mejor que puedan hacer por ustedes y por sus compañeros. Hay una anécdota con Memín Los Cortés. Memo Cortés. Ajá, en el parque de las pocas veces que fui a ver el partido, porque trabajaba yo de 8 a 2, de 8 a 1 y media en el Carlos. Salí del Carlos y me iba yo a la Benito Juárez. Y llegaba yo a mi casa a las 6 de la tarde y ya tenía yo clase allí. Entonces yo con ellos casi no convivía. Pero sí, fuiste a entrenar con don Pablito, con don Memo Becerra, que eran los que tenían los equipos por aquel entonces. Y Vinicio, sí fui. Y voy el domingo, estaban jugando y mala madre. Llegan 2 reloteados por allá y ponen las pinche pelota en las piedras, cabrón, hasta arriba. Chacho, cabrón. Y ya no me aguanté en la segunda vez que voló al primera base. Estaba yo en la carretera. Que me bajo, que me ven. Pues Vinicio cuando me vio que no fue a entrenar.
Me vio, cabrón, y corrió entre las piedras y me decía, no, aquí no, profesor, no lo vaya usted a castigar, aquí no, este cabrón, si me está mintiendo que tiene que ser. Pero así fue, así con ellos, había cosas, por ejemplo, a ellos les cuidé mucho el brazo. No los dejaba yo que picharan porque sabía lo que les iba a pasar. Y a Vinicio le encantaba pichar. Y lo hacía bien, pero no lo dejaba yo. Y entonces a veces lo subían. El papá de Pepe Sánchez, cuando tenía su equipo ahí, don Juan, lo ponía a pichar y cuando me veían que ya viene, viene tu papá, cabrón, que cámbienlo, cabrón. Sí, porque sí les cuidaba. Era yo estricto para esas cosas. Y estricto para su ropa. Y que tuvieran su guante. Los primeros centavos que teníamos para acá, su guante bueno, sus zapatos, todo bien. Sí, para esas cosas sí fue enérgico, podríamos decir, pero no injusto, nunca. Claro. Nunca injusto. Por ejemplo, Carlos y Vinicio, que pudieron jugar con los equipos del Carlos Gracida, no jugaron porque el padre era muy raro. Y entonces preferible jugar con los demás equipos ahí, porque sabía yo que iban a jugar otro tipo de béisbol, ¿no? Por disciplina, por orden, tenía que ser. Pero muy bien. Todo, te digo, el béisbol me dejó parámetros de educación que tenía que comparar con lo que hacía yo en la escuela. Claro, pero al final de cuentas toda esa educación, el ser enérgico, pues los resultados ahí están. Sí, eso sí, después cuida el orden, esa la traíamos nosotros de la normal. Cuida el orden y el orden te cuidará a ti. Yo me acuerdo una vez cuando yo acababa de llegar a la universidad, estaba don Jaime Hamilton. Y no me acuerdo quién había venido y nos sientan alrededor del montículo del principal y nos dice, ¿quieren jugar béisbol mucho tiempo? Cuídense ahorita. Ahorita que están jóvenes, cuídense. Y dilatarán mucho tiempo jugando béisbol. Y así fue. No, hombre, si nosotros nos daba, Iturribarría y yo, nos dábamos sacando las pelotas del hormiguero hasta la casa del café de los Ardain. Sí, cruzaban el parque por encima. Y no lo hacíamos a propósito, sino porque nos agarraba marzo de raya, left, hacer líneas se paraba él en el montículo y con 3 pelotas nuevas nos daba flies, así corriendo, y le teníamos que devolver la bola. Entonces, ¿qué hacemos? Este cabrón con 3 pelotas, no, joder, una chinga, hasta no llegabas ahí. Y se volvió tradicional eso. Pinche 3 pendejos, tiran acá, cabrón, presume de mucho pinche brazo. Un día que nos agarra, que pone un canasto en la segunda base y brazo muy bueno el de marzo. A ver, pendejos que se sienten mucha cosa, que tiran muy fuerte acá. Ahora tiren desde el fielder y metan la pelota al canasto. Pues nos ganaba. Sí. Nos ganaba, pero sí fue un hombre que también entre lo que tenía que hacer, sí también nos enseñó mucho. Y de la vida, era otra cosa que nosotros en universidad se lo tenemos que agradecer porque pues llegaba el rector y llegaban amigos del rector a ver el béisbol. Nos invitaban a lo que es hoy la Escuela de Medicina. Había un buen partido, eso del próximo sábado aquí hay una comida, nos trataban muy bien, uniformes nuevos. Sí, no, era otra cosa. Oye, profe, y Vinicio empieza a agarrar un camino al béisbol y así como, pues después de unos años todo es, pues felicidad. También batalló Vinicio para llegar a cumplir todas las metas. Sí, Vinicio sufrió mucho gracias a ese, ¿cómo podemos decir? Ese carácter que tuvo él de aguantar cuando era difícil estarlo. Hay anécdotas, por ejemplo, de cuando él no sabía más que pedir en los restaurantes huevos, y todos le hacían burla. Por el idioma, pues. Ajá, y entonces él platicaba, un día platicó, ya cuando lo había agarrado Bravos, en las prácticas que es en Florida, y había muchos, sobre todo los dominicanos, y yo ya lo sabía, dice, mira, para analizar al inicio acá, ponte nada más para que te des cuenta de lo que tienes, me decían a mí,
lo que vale, lo que ha hecho. Mira, las barreras que tiene. Primero, el dominicano. No te va a dejar pasar y hay muchísimos. Segundo, el negro. Después el güero de Estados Unidos. Después el dueño de la Liga Mexicana que no los va a soltar. Entonces, si Vinicio ya llegó hasta acá y ya lo pasó, quiere decir que nosotros no le tenemos que enseñar absolutamente nada. Lo que trae él, las bases que él tiene y las facultades que Dios le dio, ya las tiene. Lo que vamos a hacer nosotros, él llegó como shortstop. Sí, así es. Tenía que estar allí y entonces platicaba una anécdota que ya cuando lo subieron a ligas mayores, le mandaron un puertorriqueño que en las prácticas le enseñara a decir, por ejemplo, doble plays, y los otros hablaban en inglés y Vinicio no sabía. Y entonces estuvo un buen tiempo, ahí casi un mes estuvo con él, enseñándole las jugadas del béisbol, y hasta que le dijo, bueno, Vinicio, lo que tenías que saber de lo que se hace por acá, ya, de aquí para adelante depende. Lo que sí te puedo decir, no te dejes. Si te dejas que los saben, sobre todo los dominicanos eran muy burlones, le decían bracero, le decían mojado, le decían de la cuestión esa. Y entonces platico una anécdota que de las primeras veces que salieron de gira, les daban a cada quien su boleto y se hacían responsables de su asiento en el autobús por cualquier cosa, ¿no? Y se bajaron en un lugar a tomar algo y cuando regresan al camión su asiento está ocupado por un dominicano. Y entonces le dice, pero ya estrella. Bueno, ya establecido. Y entonces le dice Vinicio, oye, quítate en español. Oh, no entender yo. Pendejo, no vas a entender, hijo de la chica. ¡Palo, cabrón! Tal y como le había dicho el puertorriqueño. Le dio un santo trancazo, se hicieron de golpes ahí y así se hizo respetar. Así es. Y ya, ¿qué te voy a decir? Yo la primera vez que lo vi jugar en ligas mayores ya fue en Coors Field, donde está el Potro. Y había Roberto Mejía que vino por acá. Sí, cómo no. Era el estrellita de Baylor, puta, cómo lo quería. Pero de veras quería, y muy buen pelotero Roberto. No más que muy enamorado, muy por ahí embarazó una gringuita y de ahí empezó con José Roberto. Y de ahí empezó. Y me toca a mí verlo el día que se van a la huelga y de ver cómo la gente joven lloraba. No se vayan, no se vayan, no se vayan. Con su papel, su dólar y su pluma, esperando a los peloteros para que les firmaran y llorando. Pero sí le costó. Y lo que decías tú hace rato, siempre tuvo amigos, compañeros que le ayudaron mucho a Vinicio. Mucho, mucho. En el idioma, sobre él aprendió pronto al béisbol, de lo que se necesitaba para allá. Y hasta ¿cómo se llaman? Los apoderados, los agentes. Él tuvo la suerte de cuando llegó, esa es buena esa anécdota. Salían del parque y no tenían cómo irse a su casa y tenían que esperar a los estrellas que les dieron un aventón. Entonces el representante que tenía él le dio un Gordini, un cochecito chiquito, Vinicio, para que te vayas. Y que se mete en un estacionamiento y una viejita que le pega. Y la viejita que dice, no me pegó él, y cabrón, no tenía ni licencia ni papeles de nada, la chingada, sufría Vinicio cabrón, para andar en coche, tenía cuestiones. Y decía, no, yo no quiero coche. Y entonces su agente le dice, mira Vinicio, yo no, de lo que te pagan a ti, porque lo bajaban y lo subían a Colorado Springs. Pero el salario mínimo de Colorado Springs era $2,500, creo, mensuales. Y ya arriba ya era 25,000. O sea, si lo pasaban, él cotizaba ya de 25,000. Pero si lo bajaban, llegaba hasta por acá. Sí. Le dice, yo no te voy a cobrar nada hasta que firmes tu primer contrato con Bravos. Y ya lo firmes como de Liga Mayor. Y no le cobró. Oye, te hablaba en esos momentos de incertidumbre y de que pues la batalló Vinicio. ¿Hablabas con él? Pero qué vas y teléfonos, cabrón, ¿qué teléfonos?
Por ahí se corre una gran historia de las cartas. De las cartas, ¿no? Sí, he escuchado de las De cartas. las cartas. Yo me sentaba tremendas, me sentaba ahí como periódico. Sí, no, pues teléfonos, ni había la facilidad ahora y ya vivíamos en Infonavit. ¿Y a dónde iba yo a conseguir? Y él también, que íbamos a buscar. Y de esa carta, la verdad sí, vamos, no me costó, sino tenía yo que volcarme después cuando la volví a leer, estaba yo hablando, había momentos que le escribía yo como el papá, como el aficionado, como el amigo, y entre las cosas que les decía yo, si por ti, porque a Vinicio, bueno, no lo robaron, ¿no? Pero por Vinicio pagaron $175,000. Y a él le dijeron que lo habían comprado por 12,500 y le tocaba una parte de Saltillo. Y entonces, pero yo no sabía. A Armando sí le pagaron más porque Armando ya había ido arriba, a Reynoso. Y entonces él me decía que no le alcanzaba porque había ocasiones en que tenía que dormir en las casas esas grandotas donde meten los coches, ¿cómo se llaman? Los campers. Ajá, tenía que dormir allí y llevar su ropa y que no le alcanzaba y se quería venir, ya se quería regresar porque había sido el novato del año en la Liga Mexicana con Saltillo. Sí. Y entonces ahí yo le escribí, le digo, Vinicio, pero ¿cómo te vas a venir, cabrón? Si pagaron por ti ese dinero es que algo te vieron. O sea, no tan fácilmente Sí, claro. esa gente que sabe tanto de béisbol se va a engañar, quédate, aguántate. Y ya después presumía, le digo la carta, pero ya no me la quiso dar, ¿eh? No sé si la mantenga. Yo creo que sí ha de ser un recuerdo muy Sí, pero entrañable. sí me acuerdo que por lo menos fueron 3 hojas blancas por las 4 páginas en que le escribí, me acuerdo, y sufría yo, porque la verdad yo sufría Claro. de verlo, no teníamos mucha información de lo que hacía él, porque los periódicos todavía no hablaban. Pero sí, su mamá, sobre todo mi hijo, que come, no sabe pedir. Sí, pues Sí, sufríamos, pero ya cuando él, gracias a Dios, empezó a eso, él siempre muy pendiente de nosotros, muy responsable. Y Vinicio es de los que él te ofrece una vez y no te ruega, desde chiquitillo. Él te dice, o ve que te hace falta algo, él te lo da y no te está ahí reclamando de esta casa, por ejemplo. Nosotros éramos felices en Infonavit, la verdad, ¿eh? O sea, Sí. chiquita la casa, pero era muy habitable. O el coche. Entonces un día me dice, ¿sabes qué? Prepara los papeles de tu camioneta, porque ya de Monterrey ya compré una, ya va para allá. O sea, sin decirme ya. Y de la casa le dice a su mamá, porque veníamos a caminar aquí al Colosio. Dice, busquen ya una casa, pero ya fue con Rockies. Busca una casa porque ya quiero que ustedes se cambien. Pero así, ¿eh? O sea, ni preguntó, ni preguntó, vale tanto, de cosas de la casa que les guste a ustedes, me avisan. Pues el que le vendió la casa lo siguió en Pittsburgh, ¿dónde estaba? Pittsburgh, Cardenales y Milwaukee, para enseñarle la casa que nos estaba ofreciendo para que nos comprara. Sí, tremendo esas decisiones, pero había muy poca comunicación. Sí. Porque no había manera de comunicar más que las cartas. Y escribía él, ¿eh? Y esas sí las guardo. Y es que al final de cuentas también a lo mejor era una parte de él para Sí. pues sentirlo cerca, las Sí, cartas. sí, siempre siempre estuvimos bien integrados. La verdad, siempre estuvimos bien integrados. Bien integrados. Nos queríamos mucho y nos respetaban mucho, y entre ellos habías de ver, hasta la fecha hoy se respetan mucho, ellos se quieren mucho, los tres hermanos, a su papá, a mí también nos dan muy bien, siempre, pero sí, nos costó mucho la ida. Después, claro, pues el éxito a todo mundo deslumbra, a todo mundo las cosas, y es a donde viene la cuestión esa de que a pesar del éxito que tenía sus detractores. Sí, sí. Y si se podía, te lo hacían sentir. Por ejemplo, yo cuando dejé el Carlos de Gracida yo lo dejé en 90, y el cura que le tocó despedirme me decía, bueno, pero usted no sufre porque ya ya no va a trabajar, Vinicio está ganando muchos dólares. O sea, de ese tamaño era
Pero el impacto que había hacia nosotros por Sí, la vivencia de Vinicio. Y regresamos y todo era béisbol. todo era béisbol. Eh, eh, Cuando pues ya llega a Grandes Ligas, un sueño cumplido, haber llegado a Grandes Ligas y pensaron, o pensaste tú, profe, que Vinicius se iba a convertir en el mexicano que más jonrones ha pegado en Grandes Ligas? O sea, No, del tamaño de lo no, que es del éxito, Vinicius. del Exactamente. éxito que había tenido Vinicius, no. Es más, si para los gringos fue sorpresa de que Vinicius daba jonrones, para mí fue más, porque aquí el que daba los jonrones era Carlos, era él, y entonces, pues había un pitcher del Tigres, Nicolás García, que vive en Obregón. Decía, pero ¿cómo ibas a pegar jonrones, pinche chamaquito? Pesabas 62 kilos. ¿Cómo chinga? Y traías tus cosas de Oaxaca en una pinche caja de huevo de Tehuacán, cabrón. Creo ni comías, cabrón, de lo chinga. Y si vienes acá y comes 3 veces al día, y comes carne, y comes esto, y comes lo ¿cómo chingas? No. Pero Vinicius se destapa precisamente cuando llega a 72, 73 kilos Sí, y lo cambian de shortstop a tercera. a tercera base porque decían que Vinicius no tenía la movilidad. Aparte de que el Charlie Hayes, que lo había reclamado Rockies de Yankees, ya no quiso jugar con Rockies porque nada. Entonces es a donde implementan a Vinicius como tercera base. Ya no vino a Oaxaca, lo metieron ahí 2 meses y es cuando él, yo creo más, pienso yo, que a lo mejor menos responsabilidad o más cosas, le fue mejor la tercera. Sí, Su brazo era muy bueno y se movía bien, o sea, no tenía que cubrir sí, sus tanto. reflejos eran eh, pues, perfectos. bien, bien. Sí, oye, profe, ahora sí que ya nos estamos echando más de una hora, pero está muy buena la plática. Eh, Vinicio Castilla ahora es inmortal, es miembro del Salón de la Fama pues, del béisbol mexicano, también ya en el Caribe, ¿no? O sea, tiene Vinicio, pues es inmortal. Cuando fue Vinicio ahí, y ahí estuviste y empieza a hablar Vinicio y subes a abrazarlo, son momentos que quedan para toda la vida. Ahí está, te enseño la foto. Es algo que cuando me invitan a mí al Salón de la Fama, Ujú. es la publicidad que estaba en todo Sí. Monterrey. Eh, Entré con mucho gusto al Salón de la Fama porque encontré a mis ídolos allí. Encontré a Moy Camacho, encontré a Felipe Montemayor, o sea, mis ídolos de cuando yo jugaba, de viejitos que estaban allí acompañando toda la cuestión. Y tenía yo miedo de que Vinicius tenía que subir, tenía que hablar, y yo a Vinicius no creía, vamos, lo que iba a hacer. Pero fue algo tremendo, ¿eh? Yo creo que es la impresión de satisfacción más positiva cuando empieza a hablar de todos sus inicios del béisbol. Se acuerda perfectamente de Pablito, don Pablito, de Memo Becerra, de Nemorio, de Pedro Cardenal, empieza y dice, y ahora por último, tengo que hablar pues de alguien que mis papás, hijo de la chingada. Y empieza a hablar. Y cuando me doy cuenta, empezó a quebrarse. a quebrarse y me dice, Carlos, se está quebrando Vinicio. Pero no dejaba de hablar. Y eso estábamos en la primera fila. Entonces yo cuando subo, sepa Dios quién tomó esa fotografía. Pero tú, ¿qué dijiste? No, tengo que ir a estar con él. Con él, con él, con él. Con él. Era él. Yo le llevaba yo el pañuelo. Ok. La impresión al verlo a Vinicio así quebrándose y que trataba de limpiarse la lágrima, era entregar las cuestiones y seguía hablando y empieza a aplaudir toda la gente que estaba allí. No, pues fue una emoción enorme, ¿no? Y después todo el mundo se enteró de que me llevaba. No, tremendo, tremendo. Es una de las satisfacciones, vamos, no esperadas,
que me sacudió, y a su mamá también, Claro. porque de los dos hablo de su mamá, de cómo los uniformes, de cómo teníamos que corretear de mis uniformes, tenía que como corretear al sastre para que los cortara y eran de triplaya. Y se los hacían chiquitos tenía que llevármelos uniformados. Pero sí, todo han sido satisfacciones. Gracias a Dios todo ha sido hermoso con Vinicio y con Liliana lo mismo y con Carlos. Son unos hijos maravillosos. Dios nos otorgó. Y todo, béisbol. Gracias al béisbol. Profe, pues estamos llegando prácticamente al final, hemos platicado muchísimo. Hay muchísimas anécdotas más que se han de estar quedando ahí, pero bueno, el chiste o la intención de esta plática era, pues, contigo, ¿no? Ya lo dijiste que todo es el béisbol. ¿Qué representa así el béisbol en la familia Castilla? Todo, Jaime. Todo, todo, todo. El trabajo, la salud, las grandes satisfacciones, todas esas cosas. Todo está vertebrado en el béisbol. Y los 5, los tres hijos y nosotros, perfectamente imbuidos de esa dedicación y este respeto grande para el béisbol. Y claro, todo su entorno, porque hay a mí, lo que te decía hace rato, los grandes amigos desde muchos años, de 60 años que yo tengo acá, los que nos seguimos viendo, esas cosas, el gran respeto es por el béisbol. Claro, en el Carlos García tengo alumnos, muchos alumnos que se acuerdan mucho de anécdotas que cuando me acuerdo dije, cabrón, y yo hacía yo esto, cabrón. Por ejemplo, te cuento esta porque no te voy a decir el nombre de quién es. Cuando empezó el Chapulín Colorado, no el Chapulín, el Chavo del Ocho, y sale el profesor Girafales, y yo lo veo yo, hijo de la... Me retraté. Digo, cuando llegue yo a la escuela no va a faltar el hijo. Nada más te faltaba el puro. Ya nomás, hijo de los alumnos tenían que... Y sabían que yo era enemigo de los apodos y todo. Pero no podía yo, ni dormía yo, chingada, no me van a chingar. ¿Te acuerdas que era un programa semanario? Sí, a las 8 de la noche. Ajá, y entonces pues empezar a prepararme. ¿Cómo me va? Esto es una anécdota de la vacuna, pero por el éxito de Vinicio. Me veían en bicicleta malo, me veían en coche malo, me veían en el otro coche malo. Y me dice Octavio Figueroa, pues vacúnate contra los... Mándalos a la... Y uno de los que me fregaba ya me andaba por verlo. Y que le digo, oye, fíjate que yo necesito un terrenito por Brenamiel. ¿Y tú por qué quieres terreno en Brenamiel? Si tú vives en San Felipe, cabrón, ¿qué tienes que hacer? Le digo, no, fíjate, es que Vinicio me acaba de comprar un helicóptero. Y entonces necesito irme nomás atravesar el cerro y ya estoy allá. Y no, me soltó, pues te estás burlando, me dices que soy esto, que soy lo otro, porque ando en esto. Pues ya tengo el helicóptero. Es más, yo cada 15 días voy a Tehuacán a que me enseñen a volar el helicóptero. Ya está para allá. Tenía que ser como sarcástico. Sí, porque era. Entonces, pero eso del maestro Girafales, no podía caer el alumno que me lo dijera. Y nos invitan un día a la inauguración de un restaurante de unos alumnos. Y llego y había un muchacho que había sido mi alumno, pero tenía años que no lo veía yo. Entonces le dio gusto, y a mí también. ¿Qué tal, profesor Girafales? ¿Cómo está usted? Pero como ya tenía yo la respuesta, le digo, oye, a propósito, dile a tu mamá que me voy a tomar una tacita de café con ella. Hijo de la... Se volvió horripilante y estaba la señora y el marido y mi esposa y me dice, te pasaste. Así como me la dijo él. Pero ya no te volvió nunca. No, ya así. Nada, no, ya sabíamos la cuestión, pero me costaba, digo, la gente, ¿te dejas? Sí, claro. Te molestan mucho. Dicen que el oaxaqueño es difícil. Pues yo digo, sí es difícil, pero también sabe querer, también sabe, o sea, hay mucha gente
muy fina. Yo quiero mucho. Ayer así el comentario eso de venir, venía yo por un mes y acaso por un mes, cabrón, y llevo 64 años, era que Oaxaca me gustó para hacer todas las cosas. Me pude haber ido yo, a mí 2, 3 veces me ofrecieron un buen trabajo en Puebla, mis compañeros se empezaron a crecer, mis compañeros de la Normal en Puebla, empezaron a crecer ellos, empezaron a ser autoridades. No sé si algún día oíste del maestro Sarabia. Sarabia llegó a ser el mero mero del sindicato del magisterio. Rico, se volvió rico y me decía, pero ¿qué estás haciendo en Oaxaca, cabrón? Vente para acá. No, yo en Oaxaca estoy muy... Vente, cabrón, en lo que ganas en Oaxaca un año aquí te lo vas a ganar en un mes. Él era el jefe del sindicato. Él era el responsable de levantar las unidades de sindicato a nivel nacional. O sea, las unidades de vivienda, del ¿De ISSSTE. los censos? No, de los De construir las casas. de las viviendas, de la vivienda. Él era el mero, él tenía que firmar. Y me decía, vente conmigo, cabrón, lo que ganes en un año en Oaxaca, aquí te lo vas a ganar en Nayarit van a ser acá, con ese ya te nivelaste, cabrón. Pero no, Oaxaca para mí sigue siendo, a mí me gusta mucho Oaxaca, mucho, mucho. Y a mucha gente aprecio y que he sabido querer y estimar como a ustedes. Gracias, gracias. Estos, y mis hijos hablan, cuando los oigo platicar de sus amigos, ya mero. Ya. Pues esa es la tristeza de un ranchero enamorado. Pues muchísimas gracias, profe. Estamos llegando al final pues de esta extraordinaria plática con el profesor Carlos Castilla Márquez. No va a ser la primera ni la última vez que vamos a platicar, profe. Vamos a seguir. Ya sabes que esta es tu casa, y tenemos muchas cosas en común, muchas cosas en común. He aprendido yo, hasta tu suegro, que sigue siendo parte de nosotros, sí. Y que lo queremos mucho al señor Zamora, porque también fue una persona muy, muy buena conmigo. Hay gentes que, por ejemplo, me acuerdo yo todos los días, por ejemplo, me acuerdo yo mucho el de Tubos y Conexiones. ¿De Neftalí? De Neftalí. Me acuerdo mucho de Alonso, que gracias a ellos, así llegando y pedir, oye, necesito estas cosas. Sí, es por ti, es por tus amigos. Oye, acá está, bueno, lo hacían. Entonces me acuerdo mucho porque lo hicieron, digamos, por la empatía que guardaban conmigo. Claro. Conmigo. Y alrededor de eso, pues sí, se fue formando una gran familia. Hoy veo, cuando paso por el Vinicio, ver a los niños o las mujeres jugando softball, digo, bueno, ya dijeran, ya en mi vida ya me tocó hacer algo. Exactamente. Algo, pero muy bien, Jaime. Pues aquí estamos a tus órdenes, el día que quieras. Ahora sí, sin permiso de nada, tú vienes y aquí te instalas. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a usted por compartir, por seguir el canal. Nos vemos en la siguiente. Soy Jaime Rodríguez, profesor Carlos Castilla. Hasta luego. Gracias, muy amables jóvenes.